Estimados estudiantes, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, Bueno, vamos a dar inicio a la tercera unidad, ¿sí? En la que trataremos del principio de igualdad. Soy su docente tutor Carlos Dávila y la Universidad Técnica del Norte les da pues la más cordial bienvenida a esta nuestra última sesión virtual de lo que corresponde a nuestra materia de ciudadanía y buen vivir. Sí, como ya es de su conocimiento, por favor, les pido que silencien sus micrófonos. Sí, y cualquier pregunta la realicen en el foro de dudas e inquietudes. Sí, muy bien. Para lo que trataremos del día de hoy, tiene en cuenta la igualdad de los instrumentos jurídicos internacionales, la igualdad como principio, el principio de igualdad expresado en el sufragio universal, el principio de igualdad en otros ámbitos y la función de transparencia y control social. Los objetivos que trataremos toman en cuenta en analizar el origen y establecimiento del término igualdad, caracterizar el principio de igualdad como el derecho fundamental que garantiza un trato igual y no discriminatorio de las personas, reconocer el principio de igualdad expresado en el sufragio universal como un derecho constitucional, identificar los principios de igualdad en todos los ámbitos, identificar el sistema de control, función de transparencia y control social. Para iniciar, vamos a tomar en cuenta el principio de igualdad, conocido por el latín qualitas, que significa equilibrado. Sí, la Real Academia de la Lengua también reconoce este término con la equiparación de todos los ciudadanos en tanto en los derechos y obligaciones. Desde el punto de vista jurídico, en el año 1776 se formuló la igualdad en la Declaración de Derechos de Virginia, en la que todos los hombres son por naturaleza igualmente libres, independientes y tienen en estos ámbitos ciertos derechos inherentes que no pueden ser privados ni postergados, como son el gozo de la vida y libertad, los medios para adquirir y poseer propiedades, también lo que corresponde a la obtención y la búsqueda de la felicidad y la de la seguridad. Ya vemos como esto como principios de igualdad. También consideremos la Declaración de los Derechos Humanos y del Hombre, promulgados en Francia, tomando como base los derechos promulgados de Virginia. Sí, en el año de 1789, en el artículo 1, propone que los hombres han nacido y continúan siendo libres e iguales en cuanto a sus derechos. Por tanto, las distinciones civiles solo podrán fundarse, en este caso, en la utilidad pública. Considérese que esto de fundarse en la utilidad pública considera la universalidad tanto de los derechos, de las obligaciones, ¿sí? Pero esto las valida en este caso como en cambio en zonas y en grupos sociales. Sí, consideremos eso, ¿no? Podemos ver que si bien ya se promulga el principio de igualdad, todavía existe en esta época una separación de las clases sociales, de la zona donde habitamos, ¿sí? Posteriormente, ya una vez finalizada la Primera y Segunda Guerra Mundial, en el año de 1948, ya debido a esto de toda ya de la convulsión social, política que hubo en la guerra, la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas formuló la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿cierto? A hacer unas condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente, con justicia por un tribunal independiente e imparcial. ¿Por qué hablamos aquí de la igualdad vista también desde un punto de ser, en este caso, impartido una justicia independiente? Porque es conocido que muchas veces, al culminar la guerra, muchas personas fueron asesinadas sin una defensa justa, ¿sí? Y también consideremos que aquí existe una determinación tanto de derechos y obligaciones. También formula en su artículo 21 que toda persona tiene el derecho al acceso en condiciones de igualdad, en este caso a las funciones públicas del país, salud, educación, una vivienda digna, vistas desde esos ámbitos, ¿no? También consideremos que una declaración es un documento no vinculante, que si bien firma un Estado, este Estado no se ve comprometido en ejecutarlo no dentro de su país. Ahora también diferenciemos lo que es un pacto. Un pacto es un documento vinculante que una vez firmado por el Estado, esta debe ser introducido en la patria, ¿no? O sea, ser cumplido en el país, en la nación.
Para ello iniciaremos con el pacto firmado en el año de 1966, en el que formula que tanto los hombres y mujeres tienen igualdad de los derechos, tanto civiles y políticos, ¿sí? Podemos apreciar, los países de verde son aquellos que han firmado el pacto, entre ellos podemos apreciar nuestro país. Los que se encuentran en verde un poquito más clarito, en este caso China, han firmado el tratado, pero no lo han ratificado. Sí, en el caso de Cuba, bueno, se aprecia un poquito que está en color naranja. Podemos determinar que si bien este país la ha ratificado, pero ha expresado su voluntad de salir del mismo. Los países que tenemos en plomo, en este caso, no han firmado ningún tipo de convenios. ¿Sí? Ahora, muy bien, partiendo de este principio de los derechos civiles y políticos, consideremos el artículo 14, numeral 3, que tome en cuenta a las personas acusadas de un delito, considerando en este caso que deben ser informados sin una demora en su acusación. En este caso igual, considerando también las causas, la naturaleza por la cual le formulan los cargos y en un idioma que sea comprensible, es decir, si es una persona extranjera que no entiende nuestro idioma, se le debe proporcionar en este caso un traductor. También considerar los tiempos y medios para preparar la defensa y ser juzgado sin dilaciones indebidas. ¿Qué quiere decir esto? Que no exista retrasos en el proceso judicial, sí, que no se le dé trabas para que el proceso siga su proceso normal, ¿no? Hallarse presente en el proceso, defenderse personalmente o ser asistido por un defensor. También consideren aquí que en caso de no tener los recursos económicos para tener un defensor, el Estado le debe asignar uno. También en este caso se debe interrogar o hacer interrogar a las personas o testigos que estén a favor o en contra de la persona que está siendo juzgada. También tomen en cuenta, como ya les mencioné, la asistencia gratuita de un intérprete en el caso de personas extranjeras que no comprendan el lenguaje local y especialmente también una persona no debe ser obligada a declararse contra sí mismo, es decir, tentar en este caso contra su voluntad expresa de libertad. Dentro de este ámbito también consideremos a lo que corresponde al matrimonio. Tomemos en cuenta la igualdad de derechos en los esposos, tanto en el matrimonio, dentro del proceso del matrimonio y también una vez que se disuelva esta unión entre las parejas. A su vez, el artículo 25 en el literal D sostiene que los ciudadanos gozarán de los mismos derechos, oportunidades en condiciones de igualdad, cumpliendo en este caso inherente a las funciones públicas de su país. Así como ya vimos anteriormente, acceso a la educación, a la salud, a fuentes de empleo adecuadas, una vivienda digna. Ahora, conoceremos lo que corresponde al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Aquí podemos hacer una distinción con los Estados Unidos, que si bien han firmado este pacto, pero no lo han ratificado. ¿Sí? En su artículo 7 toma en cuenta lo que corresponde a los derechos laborales, un salario equitativo tanto para hombres y mujeres. Consideren que si una persona realiza el mismo trabajo, debe de recibir la misma remuneración independientemente de su género. ¿Sí? Y también consideren que una persona para un ascenso o para una promoción debe tomarse en cuenta su tiempo de servicio, sus capacidades, su experiencia y también muchas veces consideren que una persona hace el esfuerzo de estudiar, de prepararse. ¿Sí? Entonces, todos esos ámbitos toman en cuenta el artículo 7 en relación al aspecto laboral. Lo que corresponde a la enseñanza superior, toma en cuenta la accesibilidad, también a que la gratuidad se vaya implementando progresivamente, ¿sí? La enseñanza gratuita, y también consideren que para acceder a la educación deben considerar también la capacidad de cada uno, ¿sí? Utilizando en este caso igual los medios apropiados para la educación. Para entender a la igualdad como principio, partiremos de nuestra Carta Magna, que en su artículo 11, en el numeral 2, manifiesta que todas las personas gozan que son iguales y gozan de los mismos deberes, de los mismos derechos y de las mismas obligaciones. ¿Sí?
sin partir esto, sin tomar en cuenta que estas personas igual no deben ser discriminadas por su edad, sexo, idioma, lugar de nacimiento, su definición como identidad cultural. Eh, Recuerden que somos un país multicultural, pluriétnico, en función a su pasado judicial, también en su condición socioeconómica, su estado de salud, tal vez alguna diferencia física o tal vez del credo que profese cada una de las personas. Ahora bien, entendemos que dentro de la igualdad pueden presentarse diferencias particulares en un caso, lo que hace necesaria la aplicación de un trato diferenciado. ¿Qué queremos decir eso? Que un trato distinto o diferenciado, como nos dice el presente enunciado, está justificado si en este caso su finalidad es potenciar la vigencia de los derechos de los afectados. Sí, tomando en cuenta la no discriminación, pero sí la distinción. ¿Qué queremos decir con esto? Eh, Se pueden presentar casos de violencia, pero ustedes saben que existen diferentes tipos de violencia, violencia de género, violencia intrafamiliar y xenofobia, ¿sí? Como unos ejemplos. Y dentro, en este caso, el acusado y el acusador tendrán en este caso una cierta distinción, ¿sí? Para poderlos diferenciar, pero considerando que van a tener igualdad de derechos, ¿no es cierto? Para continuar, ahora vamos a ver todo lo relacionado con lo que corresponde al sufragio. Para iniciar, tomemos en cuenta que el Ecuador en el año de 1929 fue el primer país en permitir el sufragio a la mujer. Esto fue básicamente una gestión de Matilde Hidalgo de Prócer en el año de 1924, sí, lo realizó su pedido ante el Congreso Nacional. En aquellas épocas, para poder tener el derecho al voto, se consideraba que una persona sea mayor a 21 años, que sepa leer, escribir y que sea un ciudadano ecuatoriano, hombre o mujer. ¿Sí? El artículo 18 toma en cuenta que para ser electo simplemente hay que ser ciudadano en ejercicio y no estar comprometido con las incapacidades establecidas en la ley de esas épocas. ¿Qué quiere decir? Que al ser ciudadano en ejercicio, consideremos que si una persona ya habitaba en el país de alguna temporada, también ya podía ser, en este caso, haber sido electo presidente de nuestra nación. Ya en nuestra habitualidad, en la Ley Orgánica de Educación de la República en el año 2009, en su artículo 11 establece la obligatoriedad del voto, ¿sí? Y también toma en cuenta a los privados de la libertad, los cuales podrán realizar su voto si no tienen una sentencia condenatoria ejecutoriada. También consideren que no están obligados a realizar el voto las personas que tengan entre 16 y 18 años de edad, los que tengan más de 65 años de edad o los que estén prestando servicio activo, ya sea de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional. También consideren que las personas que presentan discapacidad, analfabetismo o los extranjeros que habitan el país por alrededor de 5 años son mayores de edad, tienen una edad mayor a los 16 años y se encuentran inscritos en el registro electoral, también se exime su obligatoriedad al voto. También consideren que el documento de identidad, si no está vigente, eso no limita nuestra facultad para ejercer nuestro derecho a votar. Como resumen principal de lo que hemos visto en referente a materia del sufragio universal, consideremos que nuestro país estableció el voto femenino, ¿no es cierto? Permite a las personas privadas de la libertad ejercer su derecho al sufragio, considerando que estas no tengan una sentencia condenatoria ejecutada. También permite los votos a los migrantes, sí, considerando su elección para presidente, vicepresidente, Asamblea Nacional, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y también los parlamentarios andinos. El voto asistido también tenemos para las personas que presentan discapacidad y las personas analfabetas. La fuerza pública puede ejercer su derecho al voto, eh, considerando aquellas que en este caso se encuentran en custodia del material electoral, ellos no podrán realizar su derecho al sufragio. También los adolescentes comprendidos de entre 16 y 18 años
y los extranjeros que tengan alrededor de 5 años en el país, como ya les mencioné anteriormente. También el principio de igualdad dentro de otros ámbitos, en la Constitución de la República en el año 2008, en su artículo 26, considera que la educación es un derecho que nos asiste a lo largo de toda nuestra vida. Por eso tiene que haber preceptos de igualdad e inclusión social, ¿no es cierto?, para lo que corresponde a la educación. Dentro de este tema, la Ley Orgánica, en su artículo 4, manifiesta que la educación superior permite su ejercicio efectivo a través de ¿qué? De la igualdad de oportunidades. Y la misma ley, en su artículo 5, manifiesta que se debe establecer una educación de calidad, pertinente, que permita en este caso iniciar una carrera académica y profesional, considerando la igualdad de oportunidades. Sí, consideren que también en el artículo 71, la igualdad de oportunidades toma en cuenta que el libre acceso, el egreso, tomar en cuenta el género, el credo, la orientación sexual, etnia, cultura. Sí, son aspectos que en este caso se deben tomar en cuenta para permitir la igualdad de oportunidades, es decir, evitar la discriminación por estas causas. En lo que corresponde al artículo 91 a la selección de docentes, debemos conocer que los docentes, al participar en un concurso de méritos de posición, también se debe considerar a los grupos que han sido históricamente excluidos de estos procesos y como también a las mujeres. Esto con el fin de buscar la equidad de género, también la inclusión de nuestras etnias, de nuestras culturas, ¿sí?, dentro del ámbito educativo. La Constitución de la República del Ecuador de 2008 también toma en cuenta aspectos relacionados a los medios de comunicación, considerando la intolerancia de establecer expresiones en contra o a favor de lo que corresponde a la política o religión. También en el artículo 48, numeral 1 de la Constitución, establece medidas que fomenten, que aseguren la inclusión de las personas con discapacidad en los ámbitos políticos, económico, social, cultural, educativo. Es decir, que participen activamente en toda nuestra vida, en la vida cotidiana de cualquier ecuatoriano, ¿no? Y sean incluidos sin ningún tipo de distinción. A su vez, también consideremos el Código de Trabajo, ¿sí?, que contempla la igualdad de la remuneración, sin discriminación de edad, género, etnia, sexo, preferencia sexual, religión, estado de salud, si presenta o no algún tipo de discapacidad. Considerando también que este salario o esta remuneración variará en función a la especialización, a la práctica, a la experiencia que una persona haya adquirido en el transcurso de su vida profesional. Es decir, que sería un poco equivocado cuando a veces nosotros vemos en el periódico un clasificado que diga o contemple, supongamos, del género, ¿sí? Se solicita un puesto solo, por ejemplo, mujeres. Sí, entonces eso es algo inequívoco, formular en este caso una solicitud de trabajo de esa forma. Ya para ir finalizando, tomemos en cuenta también lo que corresponde a la función de transparencia y control social. ¿Con qué fin se creó la transparencia y control social? Nosotros, al votar, ¿no es cierto?, elegimos a una persona que confiamos que va a cumplir con lo ofrecido, ¿no es cierto? Sin embargo, tomen en cuenta que muchas veces esa persona va a velar por intereses privados o particulares, va a tomar en cuenta el factor económico, posturas políticas o acciones. Esas acciones van en contra, en este caso, de los ciudadanos y a favores privados o simplemente favores personales del mandatario que se encuentre en ese poder. Tomen en cuenta que esto es lo que ha generado graves crisis económicas, ¿no es cierto?, políticas, sociales. Ha generado muchas veces que no solo en nuestro país, sino que a nivel de Latinoamérica seamos considerados como pobres, que tengamos cierto retraso, ¿no es cierto? Ya sea en aspectos tecnológicos, económicos, en aspectos productivos, ¿sí? Consideren también
que en este caso la función de transparencia y control social hace al ciudadano o lo convierte al ciudadano en un fiscalizador, con el fin de evitar este escaso compromiso del mandatario contra sus ciudadanos. La Ley Orgánica de la Función de Transparencia y Control Social, en su artículo 3, manifiesta que está regida por los principios de independencia, transparencia, control social, rendición de cuentas, participación ciudadana, equidad, responsabilidad y también coordinación y cooperación institucional. Al hablar de coordinación y cooperación institucional, esto quiere decir que podrán gozar o obtener la información de todos los estamentos públicos con el fin de realizar una adecuada auditoría de las funciones que está realizando cualquier funcionario público. ¿Sí? Consideren también que la función de transparencia y control social está formada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y sus superintendencias. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está formado por 7 miembros, ¿sí? Los cuales van a velar por los intereses de los ciudadanos. Es decir, van a ser nuestros representantes, van a fiscalizar todas las actividades que realicen los funcionarios públicos. Bueno, estimados estudiantes, no se olviden, si tienen alguna duda e inquietud, realizarla por dudas e inquietudes. También guiarse por la cartelera en línea. Sí, ahí se les informará ya cuando se va, oportunamente, cuando se va a realizar el examen, la evaluación final. También no se olviden de realizar en cafetería en línea cualquier anécdota que hayan vivido en estos días. Les agradezco por su atención prestada y recordándoles, ¿no? Cumplan a tiempo con sus tareas. Un gusto haber compartido con ustedes. Hasta una próxima oportunidad.